una historia. Me gustan las historias. Puede ser que no sea exactamente así, pero una historia sobre un santo. Érase una vez un hombre piadoso, que hasta los ángeles se alegraban viéndolo. ¡Qué hermoso! Un hombre tan piadoso que hasta los ángeles se alegraban. Pero a pesar de su enorme santidad, no tenía idea de que era un santo. Él se limitaba a cumplir sus humildes obligaciones, difundiendo en torno suyo la bondad de la misma manera que las flores difunden su fragancia o las lámparas su luz. ¡Qué hermoso! Su santidad consistía en que no tenía cuenta el pasado de los demás, sino que tomaba a todo el mundo tal como era en ese momento. Por encima de la apariencia de cada persona se fijaba en lo profundo de su ser, donde todos eran inocentes y honrados y demasiados ignorantes para saber lo que hacían. Por eso amaba y perdonaba a todo el mundo, y no pensaba que hubiera en ello nada de extraordinario, porque era la consecuencia lógica de su manera de ver la gente. Un día le dijo un ángel: Dios me ha enviado a ti, pide lo que desees y te será concedido. ¿Deseas tal vez tener el don de sanidad, de curar? No, respondió el hombre. Preferiría que fuera el propio Dios quien lo hiciera. Qué hermoso, ¿no? Quizás te gustaría devolver a los pecadores al camino recto. No, respondió. No es para mí eso de conmover los corazones humanos. Eso es propio de los ángeles. Le voy a quitar el trabajo a los ángeles, si no, y se van a quedar desempleados si hago eso. ¿Preferirías ser tal modo de virtud que suscitaras en la gente el deseo de imitarte? Lo que venimos hablando. Sean imitadores de mí. Y la respuesta de él: no, dijo el santo, porque eso me convertiría en el centro de atención. Qué profundo. Recuerden bien, preferiría ser tal modelo de virtud que suscitarías en la gente el deseo de imitarte. No, porque eso me convertiría en el centro de atención. ¿Para quién es la gloria? Entonces pregunta el ángel: ¿qué es lo que deseas? Preguntó el ángel. Le dice: no a todo. Dice: la gracia de Dios, respondió él. Teniendo eso, no deseo tener nada más. No, le dijo el ángel, tienes que pedir algún milagro. De lo contrario, se te concederá cualquiera de ellos, no sé cuál. Está bien, dice el santo. Si es así, pediré lo siguiente:
Deseo que se realice el bien a través de mí sin que yo me dé cuenta. Deseo que yo realice el bien sin que yo me dé cuenta. De modo que se decretó que la sombra de aquel santo varón, con tal que quedara detrás de él, estuviera dotada de propiedades curativas. Que simplemente la sombra de él tenga propiedades de sanidad. Y así, cayera donde cayera su sombra, y siempre que fuese a su espalda, los enfermos quedarían curados. El suelo se haría fértil, las fuentes nacerían a la vida y recobrarían la alegría en los rostros de los agobiados. Pero el santo no se enteraba de ello, porque la atención de la gente se centraba de tal modo en su sombra que se olvidaban de él. De este modo se cumplió con creces su deseo de que se realizara el bien a través de él y se olvidara de su persona. Qué hermoso, ¿no? No es una historia inventada. Es unos santos que se hablan tanto a través de la historia de nuestra cristiandad. No sabemos qué tan cierto sea, pero no salen historias donde no hay raíces, ¿sí o no? Y como dice en el Salmo, la gloria, Señor, no es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre. Salmo 115, 1. Así debe ser nuestra búsqueda. Que la gloria de Cristo se haga visible y su nombre exaltado. No nosotros. Uno de los problemas que tenemos en América Latina, a través de diferentes situaciones que hemos vivido, hemos tratado mucho de buscar un liderazgo y se habló mucho. Un liderazgo cristiano, como compartimos, nace de la integración de la espiritualidad, de tomar el aliento de Dios, de la intimidad con Él y nuestra reflexión misiológica del cumplimiento de la misión de Dios. No de las teorías. Por mucho tiempo hablamos de una sociedad perfecta, hacer una teología latinoamericana para los pobres. Así nace la teología de liberación, años 70, que no era simplemente un mero integración de cosas de afuera con la realidad, la influencia del comunismo, todo el enfoque puesto en cumplir la justicia para los pobres. Luego pasamos a misión integral, una misión para los pobres. ¿Quién es un pobre?
¿Quién es un pobre? ¿Quiénes son los pobres? ¿A qué estándar uno decimos que es pobre? Según la visión mundial, define pobres al que tiene menos de $2 para vivir un día. ¿Cuántos quetzales serían? 15 quetzales. ¿Cuánto tiene menos de 15 quetzales para vivir? Aquí en Guatemala. ¿Mucho? Pero no creo que sean... Nos queremos imaginar. Muchas de las cosas que he visto es que la pobreza es relativa. Y debajo de un límite de pobreza ya no hay mucha diferencia. Porque si uno no tiene que comer, ya no hay mucha diferencia, ¿no? Entre no tener nada y tener 2, 3 quetzales, no creo que haya mucha diferencia. ¿Pero ese es un pobre realmente? ¿Qué son los pobres del espíritu? ¿Quién es el verdadero pobre? Jesús en su parábola trae la historia, ¿no? Del pobre Lázaro y el rico. ¿Quién es realmente el pobre? ¿Para quién es el evangelio? ¿Para solamente los pobres en lo material? Es la pobreza espiritual. Una pobreza espiritual. Pero tampoco está en la iglesia en dar la espalda a la necesidad. Lamentablemente, hoy, igual que en los tiempos de Jesús, los líderes cristianos dan la espalda a la gente realmente en necesidad, de la misma manera que Jesús cuenta en la historia del buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano hoy? Hay varios tipos de formación, diferentes modelos de formación en el liderazgo, vista desde esas perspectivas. De lo que acabamos de contar, de diferentes etapas. Uno es formación espiritual. Es el desarrollo del carácter del liderazgo por la búsqueda de la relación con Dios, internalizando importantes valores que tienen que ver con la santidad y persona de Dios. Formación espiritual. ¿Cómo nos formamos espiritualmente? ¿Qué disciplinas usamos para la formación espiritual? Lamentablemente, muchos pastores dicen hoy, los seminarios dejaron de ser relevantes. Han producido gentes con cabezas muy grandes de conocimiento y muy pequeños del corazón. Y cero de espiritualidad. Muchos han estado llamando seminarios como cementerios espirituales.
Y se manda un muchacho lleno de pasión por el Señor y entran al seminario y salen refrigerados o congelados. Lamentablemente hemos separado en la capacitación hoy de una manera intelectual con la parte espiritual. ¿Puede la educación intelectual llenar la espiritualidad? No. ¿De quién depende la espiritualidad? ¿Uno puede enseñar espiritualidad? Sí, unas pautas. Sí, cómo llegar a buscar. Pero todo depende de la disciplina de la persona. La disciplina espiritual. Pablo dice, sí es bueno un ejercicio corporal, pero recomienda que nos ejercitemos en un ejercicio espiritual. Ejercicio piadoso. ¿Qué tipo de disciplina tenemos para la formación espiritual? ¿Qué tipo de disciplina practica usted para su formación espiritual? ¿Cómo prepara a sus Timoteos para la formación espiritual? Muchos envían al seminario y que el seminario los prepare. Y así hemos terminado nosotros. Los seminarios con fuerte influencia del movimiento escolástico de Europa ha sido un movimiento intelectual. De enseñar Biblia y teología. Pero lo que ha llenado de la cabeza, tanto griego, tanto hebreo, termina hablando griego y hebreo y no sabe cuál es la necesidad de la persona. Lo estoy diciendo que yo estoy en un negocio de educación teológica. Si no hay educación teológica, no sé cómo seguir alimentándome. De eso vivo. Pero es la realidad. Han dejado la formación espiritual para la iglesia. Esa es tarea de la iglesia. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Nada. Eso es tarea de los seminarios. Y uno sale sin una formación espiritual. Es muy importante una disciplina que vaya más allá de la cultura. Algunos dicen, los orientales son más disciplinados, entonces pueden tener más oración. No fue siempre así. Los primeros misioneros que llegaron a Corea enviaron un informe diciendo, este pueblo es un pueblo sin esperanza, sin posibilidades. No sé qué le va a poder solucionar. Y hoy ha sido cambiado. ¿Cuál es su disciplina espiritual para buscar la relación e intimidad con el Señor? ¿Cuál es? A través de la historia han habido
diferentes esfuerzos de la espiritualidad y la búsqueda. Han habido esfuerzos constantes y podemos citar diversos movimientos de los esfuerzos espirituales. Uno de ellos, quiero citar varios de estos. Y es lo que cita el hermano Richard Foster, el mismo que escribió el libro La Oración, el mismo que escribió el libro Dinero, Sexo y Poder. En uno de sus últimos libros explica diferentes tradiciones de los esfuerzos de movimiento espiritual o expresiones espirituales. La primera fue la tradición contemplativa. Descubrir una vida llena de oración. Como le dije, lo que ha pasado en el movimiento de oración, el énfasis es la oración y a través de la oración poder descubrir una vida llena de oración y poder acercarse a Dios. Entre ellos podemos citar a los padres del desierto, lo que iniciaron más tarde los movimientos de los monasterios, entre ellos benedictinos, para el año 500, casi fines del siglo VI. Más tarde los moravos y pietistas. Lo central de ellos es a través de un esfuerzo de oración poder llegar a tener una intimidad y la piedad con Dios. Los monjes se aislaron completamente de la sociedad para buscar la intimidad con Dios. Lamentablemente algunos de estos movimientos terminaron en construir las chozas al tener su encuentro con Dios, como se parece en la historia del Monte de Transformación, cuando Jesús lleva a un par de discípulos y ahí ellos se encuentran ¿con quién? Con Jesús, con Moisés y Elías. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Jesús, Moisés y Elías. ¿Qué es lo que quieren tener? Jesús, te construimos 3 casas aquí, 3 chozas. Uno para ti, otro para Moisés y el otro para Elías. Y aquí nos quedamos. Y aquí nos quedamos. Pero algunos de estos movimientos realmente fueron movimientos misioneros. Porque uno que experimenta la presencia de Dios no puede estar encerrado. La segunda tradición fue la tradición de santidad. Descubrir una vida virtuosa. Cuando se produce la reforma en la iglesia protestante, el movimiento protestante, con Martín Lutero y Calvino Zwinglio, luego la iglesia católica inicia también su propia reforma. Y es lo que se ve en la reforma católica del siglo XVI. Descubrir una vida virtuosa a través de un ejercicio espiritual. Entre ellos otros, los anabautistas,
de donde nace las tradiciones, algunas tradiciones bautistas, muchas iglesias anabautistas que ustedes lo pueden considerar de diferentes denominaciones hoy. Son el movimiento de rebautizadores. El bautismo por fe. Los puritanos que llegan para Estados Unidos. Los primeros en llegar al continente de Norteamérica por la persecución de Inglaterra. Y luego los movimientos de santidad. ¿Qué denominación podemos hablar dentro de esta tradición? Los nazarenos. El esfuerzo de lograr una santidad en la vida a través de una vida virtuosa. La tercera tradición es la tradición carismática, una tradición de espiritualidad carismática. Descubrir una vida a través del poder del Espíritu Santo. Los primeros fueron los montañistas en la iglesia primitiva. Los franciscanos de la iglesia católica fueron personas de mucho movimiento espiritual carismática. Luego, con el avivamiento de Azusa, se produce uno de los más grandes movimientos pentecostales. Nacimiento de la iglesia pentecostal. El avivamiento en Estados Unidos. La renovación católica, carismática y todo lo que nosotros entendemos por la renovación neopentecostal. La expresión de buscar una espiritualidad basada en la experiencia del poder del Espíritu Santo. Cuarta, la tradición de la justicia social. Descubrir una vida compasionada. La espiritualidad para ellos fue compasión. Estar en una vida lleno de compasión. Entre ellos en la historia los vicentinos, el movimiento de la escuela dominical en Inglaterra. La escuela dominical, que tanto nosotros decimos como escuela dominical y hemos puesto como la escuela para niños, ¿sí o no? No nace desde ese énfasis. En el tiempo en Inglaterra, en el tiempo de la Revolución Industrial, los niños eran sido explotados en las empresas, en las fábricas, en las maquilas, y trabajaban. No estudiaban los niños. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Crean la escuela dominical para poder brindarle la educación a los niños. Es el nacimiento de la famosa escuela dominical. Nace de la compasión. Es una escuela que enseña a las personas. De alguna forma la iglesia toma el rol de las escuelas, no solamente en los niños, sino en los adultos. El ejército de salvación. Lo que hemos visto aquí en América Latina, los intentos de movimiento de la teología de liberación, la misión integral, buscando la justicia social. La tradición evangelical es la tradición de descubrir una vida centrada a través de la palabra. Es una espiritualidad, búsqueda espiritual a través de la palabra.
Solo fe, sola palabra, solo palabra. Dentro de la tradición católica están los dominicos. Y los primeros en llegar aquí a América Latina fueron los franciscanos y dominicos, porque ellos tenían una pasión misionera. Los franciscanos con una pasión más carismática y los dominicos con una pasión más en la enseñanza de la palabra. No podemos decir que la Iglesia Católica nunca enseñó palabra. Los dominicos dedicaron su vida para enseñar esto. La reforma protestante de devolver la palabra de Dios a la gente. El movimiento misionero de la Iglesia Católica en los siglos XVI. Los avivamientos de los siglos XVIII y XIX. Los grandes movimientos de avivamientos en Estados Unidos e Inglaterra. ¿De dónde nace el gran movimiento misionero? Los movimientos misioneros protestantes, los movimientos de estudiantes voluntarios en Estados Unidos con una compasión hacia las misiones. Y recordemos muy bien de que en muchos países de América Latina la iglesia evangélica no nace por los misioneros, sino nace por el ingreso de la palabra, de la escritura. Porque en muchos lugares los misioneros no podían llegar. Y los primeros misioneros lo que hacían, por la persecución de la Iglesia Católica, contrabando de Biblias. Contrabando de Biblias y repartir Biblias. Los colportores. Son los primeros. No predicaban, no sabían predicar muchos de ellos. Lo único que hacían es recorrer por todo lado y entregar la Biblia. Una espiritualidad en la palabra. Sexto, una tradición encarnacional. Descubrir la espiritualidad a través de una vida sacramental, a través de los sacramentos. En esa tradición está la Iglesia Ortodoxa del Oriente, la parte de Rusia, Europa Oriental, Renacimiento, movimientos clásicos del siglo XVII, XVIII, movimientos románticos y sociedades profesionales cristianos. Le hago una pregunta, ¿hay una sola forma de búsqueda espiritual? No. A través de la historia podemos ver 6 diferentes tradiciones. Podemos decir, no, algunas no estaban bien. Y podemos criticar otras tradiciones, empezando desde nuestra tradición. Pero sin embargo, todas las tradiciones tienen su pro y contra. La buena parte y la parte débil. La parte fuerte y débil. Hay diferentes formas. Pero el verdadero modelo fue Jesús, que integró todo esto. Jesús tuvo todo esto es tradicional. Es en Él que nosotros podemos encontrar realmente una espiritualidad completa.
y allí es nuestro modelo de imitar. Depende de el contexto de que usted venga, su forma de acercamiento espiritual. La forma pentecostal, ¿qué es? Orar buscando la unción del Espíritu Santo, la forma carismática. Es lo que nosotros entendemos muy bien. Gran parte de la tradición de las iglesias evangélicas tradicionales, las denominaciones más tradicionales, fue a través de la palabra. A través del estudiar la palabra de Dios, llegar a tener la intimidad con Dios. Grandes movimientos de oración en Corea es a través de la oración buscar una intimidad con Dios. Los movimientos más compasivos fue a través de un servicio de compasión tener la intimidad con Dios. Ahí está Madre Teresa. La compasión llevó a la espiritualidad e intimidad. Ver el rostro e imagen de Jesucristo en el rostro de las personas de mayor necesidad. Diferentes formas, pero ninguna es la completa. Es por eso que necesitamos constantemente buscar la intimidad con Dios, complementando las diferentes formas. La oración es tener intimidad con Dios, un diálogo. Tenemos un error en nuestra vida porque en lugar de usar oración como un diálogo, lo hemos usado como un monólogo. Como aquel chiste que dice, uno viene a la iglesia y empieza a clamarle al Señor, esto, necesito esto en la familia, esto mis hijos y esto, lo otro. Y cuando se termina de orar por lo menos una hora, y Dios le dice, bueno, hija mía, y se levanta y dice, ya terminé mi oración. Adiós, papá. Y muchas veces eso es lo que hacemos. ¿Cómo enseñamos la oración? De pedir. Orar mucho es pedir mucho. Tomar el ejemplo de la viuda y el juez que tiene que atenderle. Así que la oración ha llegado a ser como una lista de petición. Y no le estamos oyendo a Dios. Si dedicamos una hora para hablarle a Dios, necesitamos dedicar una hora para oírle a Dios. ¿No es así? ¿Realmente estamos tomando tiempo para oírle? Muy poco. Decimos, es muy importante la espiritualidad. La formación espiritual. Pero muy poco dedicamos a la formación espiritual del líder. Muy pocos enseñamos a la formación espiritual del líder. Y es un reto. Muchas veces sabemos, pero nos cuesta poner en práctica. De la misma manera, el secreto del crecimiento, principio, oración. 4 horas.
Y lo más que uno llegue a decir, ¿cuántos van a poder estar orando 4 horas al salir de aquí? Todos los días. No es fácil. Decimos oración es un diálogo. Si ora 1 hora, escuche al Señor 1 hora. ¿Cuántos van a poner en práctica? El ayuno. Una disciplina espiritual que el Señor nos habla. Algunos demonios no salen sin ayuno, ¿sí o no? ¿Y? ¿Y? Decimos, esto es palabra de Dios. Debemos devorarlo, comerlo. Decimos nuestro alimento diario. ¿Cuánto hemos leído tanto la Biblia? ¿Cuánto leyeron tapa a tapa 10, 15, 20 veces? ¿Cuántos? Decimos, esto es nuestra regla de fe, esto es la palabra de Dios. Decimos, eso es la forma de nuestra espiritualidad. No nos alcanzaría con conocer de memoria. Los únicos que saben del valor de esto son los que no tienen este libro. En los países comunistas. En las iglesias de persecución. Estuvo un amigo mío en Cuba. Pudo pasar la aduana con algunas Biblias. Y después de dar una conferencia, iba a regalar Biblias. Y al terminar la conferencia, como él prometió, regaló las Biblias que tenían. Y un señor llega, después de haber bicicleteado en la bicicleta 10 horas para conseguir la Biblia. 10 horas. En China, en la iglesia subterránea, no había Biblia, una sola para toda la congregación. ¿Cómo se hacía? Se repartían. Aquí está la Biblia, como no hay, vamos a repartirnos. Usted memoriza todo el libro de Génesis. Usted todo el libro del Éxodo. Usted todo el libro del Levítico. Usted todo el libro de Número. Usted todo el libro de Deuteronomio. Todo el libro de Josué. Todo el libro de Jueces. Y así, si tenemos 66, tenemos la Biblia. Y si vamos a reflexionar sobre Juan, va a tener que ser por ahí atrás, ¿no? Ya que empezamos con Génesis, por ahí atrás llegaríamos a Juan. A ver, el hermano ahí, Juan, capítulo 5, es lo que nos toca hoy.
A ver, por favor. ¿Tenemos esa pasión por esto? ¿Tenemos esa pasión por esto? Decimos que esto es la palabra de Dios. Ahí buscamos la intimidad con el Señor. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué está todo el problema del liderazgo hoy en día en las iglesias? Porque nos hemos confundido con el amor al poder y con el poder que hay en el amor. Es muy diferente. Hay un cambio completo. Un amor al poder y el poder que hay en el amor. Es el desafío que tenemos. Nuestro continente necesita de estos líderes. Nuestras iglesias están desesperadamente esperando de estos líderes. Nuestro Señor espera de estos líderes. Lamentablemente vamos a ser uno de los pioneros, ya que no hay mucho. Mi exhortación de que aquí en Cobán podamos tener estos pioneros. Segunda formación es formación ministerial. Tenemos la primera formación, que es formación espiritual. La segunda es formación ministerial. En la formación del desarrollo de las habilidades de liderazgo, incluyendo un entendimiento de los dones, roles, cómo influenciar a las personas, e ideas de cómo desarrollar el ministerio eficazmente. Formación ministerial. Lamentablemente, no hemos tenido centro de formación ministerial. Como les dije, ¿qué es lo que le enseñan en los seminarios? Biblia y teología. Al menos como compartimos, si nos enseñara la Biblia, que es para nosotros primero, para nuestra vida, y que es la palabra de Dios para nuestra vida, al menos hubiésemos sido un poco diferentes, ¿no? En lugar de tener la Biblia simplemente como un libro de estudio, de poder conocer a Dios. Hay ganas para golpear la cabeza. Dogmas, 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 dogmas y dogmas y dogmas, dogmas. No es que las dogmas no sean importantes, pero no es el todo. Tanto nos apegamos a las dogmas que hemos sido divididos como hermanos. Hablamos de hermandad, pero no nos queremos porque tienen una dogma diferente. ¿Para qué sirve la sangre que Jesús tuvo que derramar en la cruz entonces?
¿Quién le enseña a usted formación ministerial? ¿Quién le enseña a usted cómo ministrar?